¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo especial dentro del programa El Verano es Nuestro, una entrevista que los miércoles hacemos a un invitado especial. En este caso estoy con Joel Zaldumbide. Eso es, Joel Zaldumbide, gerente regional de Ministerios en Contacto. Bienvenido, Joel, ¿cómo estás? ¿Primera vez en España? No. No, es mi segunda vez, pero primera vez ministerialmente, así que es diferente y una bendición. Gracias, Juan Carlos, y gracias a RTV y a la hermosa audiencia que tienen. Es realmente una bendición para mí estar acá con ustedes. Para nosotros también tenerte y también tener el programa del Dr. Charles Stanley, el programa En Contacto, tanto en radio como en televisión, muchos años. Y ahora incluso en radio un programa de 30 segundos, una cápsula que siempre trae consejo, instrucción de la palabra de Dios, un programa que nos pone eso en contacto con el Señor, y queremos conocer, aprovechar que estás aquí en esta gira por Europa para conocer mejor En Contacto el ministerio del Dr. Charles Stanley y lo que estás haciendo en este viaje por Europa. Quizás empezamos por tu persona, eres pastor, vives en Atlanta, cuéntanos un poquito acerca de ti. Así es, el Señor de una manera bastante singular, como sabe hacer las cosas, me llevó a los Estados Unidos y me puso en el ministerio hace ya más de 22 años para trabajar, y me conectó con el ministerio del doctor Charles Stanley, que es el ministerio de enseñanza bíblica de él. Y pues internacionalmente me han colocado en esa área para que yo pueda expandir el mensaje del Evangelio por medio del mensaje del Dr. Stanley. Eres natural de Ecuador. Así es, yo nací en Quito y empecé mi ministerio desde muy pequeño. Vengo de una familia muy católica. Mis abuelos construían iglesias y encima de las iglesias católicas se ponía el nombre de la familia. Wow. Y pues hay muchas iglesias de Luis y Susana Zaldumbide. Y un día el evangelio llegó por un misionero de HCJB, y tanto mi abuelo como mi abuela aceptaron al Señor como su Salvador personal, y ellos empezaron a construir una iglesia sin nombre para la gloria del Señor. Tremendo. Así que tu vida ha estado relacionada, tu familia y conversión ha estado relacionada con los medios de comunicación y en estos lares sigues, ¿no? Definitivamente, aunque mi profesión nunca estuvo relacionada con comunicación ni nada. Yo soy cirujano entrenado en Ecuador y en Italia. Ajá. Y cuando fui a Estados Unidos a trabajar, el Señor me dijo: esta es la última vez que te llamo al ministerio. Lo había hecho anteriormente, no había escuchado, no quise escuchar, pero cuando estuve en Estados Unidos la voz fue tan clara que decidí hacerle caso. Y pues el resto ya es solo la gracia del Señor, ir llevándome por sus caminos de una manera increíble, y ahora estoy literalmente llegando a todo el mundo por medio del ministerio En Contacto con la palabra del Dr. Stanley. Háblanos un poquito de Charles Stanley, de su ministerio. Bien, el pastor Stanley es oriundo del estado de Illinois, y él fue en Virginia, fue llamado al ministerio desde una edad muy temprana. Él perdió a su padre cuando tenía 3 años de edad, y su vida fue un poco ligada completamente a su madre, y su madre era una señora de oración. Así que él dedicó su vida ministerial desde muy pequeño, y a la edad de 17 años, cuando salió del colegio, su primer llamado fue a ir a un seminario. Así que él empezó sus estudios y una vez que se graduó lo llamaron a una iglesia, Fruitville, en Carolina del Norte, en donde empezó su ministerio, y desde ahí ya empezó el ministerio de enseñanza, porque lo pusieron a ser parte de los estudios de profesorado en el ministerio. Y en el año de 1972
fue llamado a trabajar con la primera iglesia bautista de Atlanta como pastor asociado. Y a los 3 años el Señor lo colocó como pastor principal de la iglesia, y en el año de 1974 aproximadamente, Pat Robertson del Club 700 le llamó y le dijo: Pastor Stanley, hay unos programas que usted le llama la hora de la capilla, ¿le molestaría que los pasemos por televisión? Y él dijo: por supuesto que no, ahí están los programas, y se los dio, y pues los pasaban completamente gratis. A un año de esto, él estaba en una de las conferencias anuales que hacen los comunicadores en Estados Unidos, tratando de ver cómo es esto de la comunicación. Uh-huh. Y el Señor, él estando en el cuarto de hotel, escuchó la voz del Señor decirle: envía el mensaje a las naciones. Así que él no tenía paz en su corazón, se paró, oró y abrió las cortinas de su cuarto de hotel y le dijo: Señor, ¿cómo puedo hacerlo? Yo no sé radio, no sé televisión, no sé nada, ¿cómo puedo hacerlo? Y él dice que un rayo de luz iluminó sus ojos y vio lo que estaba al frente de un edificio, y eran puras antenas parabólicas. Ajá. Y él dijo: oh, ya sé cómo lo voy a hacer. Y ahí es cuando empieza Ministerios en Contacto a traducir los mensajes del Dr. Stanley en otros idiomas. Los primeros fueron ruso, árabe y latvia. Y español vino en el año de 1982, más o menos, 1992, corrección. Y pues el ministerio ahora está alcanzando a más de 110 idiomas, más de 185 países, y la señal en el programa en inglés está cubriendo el globo completamente. Porque está en satélite, está también en abierto en FM, para televisión también, en internet por supuesto. Sí, tratamos de cubrir todas las áreas de los servicios de media. Uh-huh. Y aun cuando a veces nosotros intencionalmente no lo hacemos, iglesias u otros ministerios utilizan el material del Dr. Stanley y luego nos indican por qué no tratan en esto. Es por eso que ahora tenemos incluso la aplicación En Contacto, uh-huh, en español, y la aplicación In Touch para inglés, y esa aplicación está accesible para teléfonos iPhone o Android o cualquier smartphone que se pueda. Es una app gratuita, ¿verdad? Así es, completamente Buscamos gratuita. en la tienda En Contacto y podemos descargarla. Correctamente. Y ahí están los programas de devocionales diarios, cortos, los de programas de radio, programas de televisión. Hay el devocional para leerlo, uh-huh, y hay muchas conexiones que nosotros hacemos para que las personas puedan nutrirse, que es el propósito del mensaje. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que arde en vuestro corazón para toda esta labor ingente? ¿Qué fruto habéis visto a lo largo de los años? La labor que hace el Espíritu Santo por medio de un siervo llamado no tiene límite, y a veces nosotros englobamos humanamente el concepto de esto es lo que quiero alcanzar. Uh-huh. Y yo creo que el Dr. Stanley no es diferente que el resto de seres humanos. Es un hombre muy consciente de que no es un superhombre y no tiene un llamado diferente de que cualquier creyente, y él lo hace expreso tanto en los empleados que trabajamos como en sus prédicas. Él tiene tanto acoso del enemigo como lo tenemos tú y yo, uh-huh, y él tiene que luchar las mismas batallas que tú y yo luchamos, y es por eso que su mensaje está dado, y parte de su fundamento es: si él no ha podido poner en práctica un principio bíblico, uh-huh, él no lo enseña. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que hacer en la vida. Hacer nuestro ese principio bíblico, el perdón.
Si yo no puedo perdonar, ¿para qué voy a seguir hablando de perdón si no puedo perdonar? Debo perdonar para poder crecer y buscar aplicar eso en mi vida. Y eso es lo que el doctor Stanley hace con sus mensajes. Él los practicó en su vida, ahora los enseña y muestra el camino con el cual se puede lograr el éxito al aplicarlo. Y ese es el fundamento de su mensaje. Me imagino que muchas personas han conocido a Cristo en estos años. Además, en los programas, nosotros los tenemos aquí, te habla de la oración, del ayuno, te habla del diálogo, la comunicación en el matrimonio, principios para criar a los hijos, en un abanico de temas que son del día a día y también, sobre todo, para ir creciendo en nuestra vida como cristianos. ¿Cuántos testimonios? Háblanos de algún testimonio que venga a tu corazón, la repercusión que sabéis que está teniendo este mensaje. Bueno, yo te puedo dar un testimonio personal. A veces los que escuchamos, muchas veces la gente dice, no, son creados, eso no puede existir. Así que voy a dejar los que nos mandan para dar uno personal. Cuando Dios llamó a mi persona para el ministerio del Evangelio Pastoral, yo vine a mi esposa y mi esposa no era creyente, ella era de una tradición católica muy fuerte en una ciudad en Ecuador que es Riobamba, donde es la cuna del catolicismo. Y no estoy diciendo que el catolicismo está mal, estoy diciendo que ella tenía ese antecedente y eso chocaba un poco con mi parte evangélica. Como yo me casé con ella en desobediencia a las escrituras, me casé en yugo desigual, cuando el Señor me llamó, las cosas se complicaron un poco porque mi esposa no quería saber nada de eso. Entonces, el día que yo llegué y en lugar de ir a trabajar en el hospital, le dije, el Señor me llamó al ministerio. Su pregunta fue, ¿qué Señor? Y yo dije, bueno, es el Señor Jesucristo quien me llamó al ministerio. Y ella me dijo muy claramente, yo me casé con un cirujano y mi vida es con un cirujano, no con un pastorcito que no va a ganar dinero. Entonces, mi llamado fue, Señor, tienes que transformar a mi esposa, claro, porque si no, no puedo hacer ministerio. Y número dos, si tú me llamaste, no me quites a mi esposa porque ella me pidió el divorcio. Ella regresó a Ecuador, yo continué con la preparación del Señor y el Señor la trajo nuevamente, no cambiada todavía. Tomó un curso de 7 años, pero uno de los propósitos para darnos las visas fue que yo tenía que trabajar solo con la organización bautista. Y yo toqué las puertas y ninguna puerta se abrió. Y mi esposa me dijo, yo no puedo vivir así, lo que te pagan como pastor es demasiado poco, necesitamos que tú trabajes afuera. Y le dije, yo no puedo porque mis papeles no lo permiten. Ella me dijo, todo el mundo lo hace y no me vas a venir ahora con esas cosas. Y le digo, hagamos un trato. Y se me ocurrió hacer los tratos humanos. Y le digo, dame 3 meses. Y yo pensé que en 3 meses era suficiente para conseguir un trabajo en el área de Atlanta. En cada esquina hay una iglesia bautista. Ajá. Así que dije, yo voy a tocar todas las puertas de los bautistas, pero voy a conseguir trabajo, pero no voy a trabajar secularmente porque mi visa no me lo permite. Entonces me dijo, ¿cuánto quieres? 3 meses, pues te los voy a dar 3 meses. Así que empecé a caminar todos los días, desde de mañana hasta la tarde, a golpear puertas y ninguna puerta se abrió. Empecé a ir a otros pueblos cercanos y ninguna puerta se abrió. Ofrecía lo que yo podía hacer y no se abrió ninguna puerta. Golpeé tanto que me cansé. Llegó el día 12 de diciembre del año de 1998 y decidí no hacer nada y me acosté en el sofá a ver la televisión y pues qué casualidad, el doctor Stanley estaba predicando y él estaba predicando, si tú obedeces a Dios, deja las consecuencias en sus manos. Ajá. Así que yo decía, Señor, te he obedecido,
las consecuencias que están pasando no son halagüeñas, no viene nada de esperanza. El día ya se acaba, quiere decir, esto era un domingo, quiere decir que el día lunes tengo que cumplir con mi palabra de hombre e ir y buscar trabajo, porque eso lo prometí a mi esposa y yo tengo que demostrarle que la palabra de un creyente se cumple. Ella llegó a la casa, eran más o menos las 3 o 4 de la tarde, llegó a la casa y me dijo, me vio acostado y me dijo, muy buena manera de buscar trabajo. Si no te acuerdas, hoy es el día de la fecha que se cumple. Y yo le dije, amada mía, no son las 12 de la noche todavía. He decidido no salir más y si el Señor me va a dar algo, va a ser aquí. He golpeado, no ha habido respuesta. Ahora solo quiero ver este programa. Y ella dijo, voy a sentarme contigo para ver el programa. Pero ella no prestó atención al programa. Ella estaba disfrutando que el creyente ciego que dejó medicina y está poniendo a la familia en riesgo, ese Dios no sirve. Y yo estaba creyendo también eso. Oré, como lo he estado haciendo, y sonó el teléfono a las 8 de la noche. Y por lo general era mi esposa quien contestaba. Ella regresó, su cara hasta ahora recuerdo, sonriendo, regresó a verme y me dijo, ahora es tiempo que tú contestes el teléfono. Dije, a nadie se le caen las manos. Me levanté, contesté y era el director de Ministerios en Contacto, Oscar Lavilla, un cubano americano. Y me dijo, Joel, ¿te acuerdas de mí? Digo, Oscar, por supuesto. ¿Cómo me voy a olvidar? El libro que me regalaste del doctor Stanley, hermoso, La Paz del Perdón. Me lo había leído 3 veces y había sacado incluso sketches para mensajes. Y le digo, ¿en qué te puedo servir? Y me dice, estamos en un apuro. Necesito que nos ayudes con un trabajo en Contacto. Y le digo, Oscar, discúlpame, quiero oírte bien, me estás ofreciendo trabajo. Y lo dije en voz alta para que mi esposa escuche. Y él decía, sí, exactamente, quiero proponerte trabajo. Le digo, oh, trabajo, ¿y cuánto crees que me puedas abrir este trabajo? ¿En 1 semana, 2 semanas? No, quiero que vengas el lunes. Le digo, oh, ¿tú quieres que vaya a trabajar el día lunes? No puedo creer. Y él dice, sí, pero la paga va a ser solo $15 la hora. En esa época, el sueldo básico era $4.25. Así que $15 era un sueldo muy bueno. Ajá. Y yo le dije, Oscar, $15 la hora, para que mi esposa escuche. Y él pensó que yo estaba reclamándole que estaba muy poco. Y dice, ok, Joel, en 3 meses te evaluamos y te subimos el sueldo. Digo, Oscar, no me estás entendiendo. Yo estoy ahí el día lunes, mi corazón regocijaba, cerré, vine supuestamente a darle un abrazo a mi esposa. Pero la encontré de rodillas en el suelo. Y realmente le dije, hija mía, Dios es el que va a transformar nuestras vidas. Amén. Y solo a Él sea la gloria. Lo que el doctor Stanley dijo en la televisión no son palabras de Él, son palabras que Él ha vivido, experimentado, las está transmitiendo para que las hagas tuyas. Ahora son mías. Cuando yo obedezco a Dios, dejo las consecuencias en sus manos. Y desde ese momento empezó la transformación de mi esposa hasta que después de 7 años de bastante molestia en mi vida, el Señor trajo a los pies a mi esposa. Wow. Y su cambio fue completo. Ahora es una varona del Señor, tiene su propio ministerio que el Señor le llamó a trabajar con los niños de la calle, así que tiene un ministerio que es Niños de la Calle Internacional, con el cual ella es muy celosa y trabaja. ¡Qué maravilla! ¿Tenéis hijas o hijos?
Tengo 3 hijos, la mayor tiene 26 años, se casó el año pasado con un varón del Señor. Trabajan los dos en Chicago. Mi segunda hija, que estuvo hace 3 años acá en España, ella trabaja para el gobierno y también está soltera al momento, tiene su novio, pero no se han casado, vive en Washington, en la capital, porque trabaja en eso. Y mi último varón, el Señor me dio la bendición de tener un hijo varón también que se llama Joel. Él está estudiando medicina en la ciudad de Baltimore, en la Universidad de Johns Hopkins. Así que el Señor nos ha bendecido más allá y pues es algo que mi esposa ahora no lo puede negar. Felicidades, Joel, felicidades. Bueno, y tu gira por Europa, cuéntanos un poquito el trabajo que llevas a cabo dentro de En Contacto. Bien, desde el año 2003 empecé a trabajar en el área internacional, dejé las traducciones en español y los devocionales que hacía en español para trabajar en el área internacional. En esa época del 2003 no estaba muy clara la visión de qué es lo que el Señor iba a hacer con Ministerios en Contacto. Entonces trabajábamos tratando de conseguir una radio o televisión en otros países y hacer las traducciones. Teníamos un cronograma de cuáles eran las formas en que debían traducirse los mensajes y cómo debían producirse, y en eso se encerraba. Pero siempre Dios estaba poniendo en mi corazón que no es cuestión de mandar, es cuestión de ir. Y cada jefe que venía, yo presentaba mi idea y le decía, tenemos que ir. No hay mejor cosa que el contacto personal, el abrazo. Yo como buen latino me gusta abrazar. Siempre pregunto, ¿está bien si te abrazo o no? Para no romper culturas, especialmente con los asiáticos. El abrazo no es el mismo símbolo que tenemos nosotros. Ajá. Para ellos el gesto de humildad es el mayor símbolo, entonces el abrazo como que no es bienvenido. Entonces, fuera de eso, es lo mejor. No es lo mismo mandar un correo electrónico y diciendo, hermano, estoy orando por ti, que ponerte con tu hermano y orar con tu hermano. Claro. Entonces, no hubo la apertura hasta hace 4 años, cuando uno de los jefes me preguntó, ya me había cansado yo de decírselos, con me quedé callado, simplemente hacer mi trabajo, y él me dijo, ¿qué ideas tienes para esto? Y le dije, ¿te lo digo o no te lo digo? Tengo estas ideas que ya vienen de hace mucho tiempo, pero nunca han tenido acogida, y se las expuse. Tenemos que ir donde nuestros afiliados, hacer el contacto y expresar cuál es la misión de Ministerios en Contacto. Y con esa misión, ¿qué recursos hay? Y él me quedó viendo y me dijo, ve. Dije, ve a dónde, a donde tú quieras. Haz lo que el Señor está poniendo. Así que elaboré los cronogramas y desde ese momento, este año, cada empleado En Contacto tiene que añadirse a un viaje solo para ir y ver lo que estamos haciendo fuera. Lamentablemente, este viaje ya ha sido tan cargado que no pude traer a nadie conmigo, y es por eso que no está este rato nadie En Contacto conmigo. Pero en cada viaje que se hace ministerialmente, va un empleado para exponerse ministerialmente a qué es lo que hacemos. Qué bueno. Y eso está bendiciendo al ministerio. Antes se pensaba que no iba a haber el presupuesto, pero el Señor pone, y presupuesto no ha sido un problema ahora. El doctor Stanley no pide dinero, el Señor provee el dinero. Sí hay que ser buenos administradores,
pero el Señor provee. Qué bueno. Te hemos recibido, nos has explicado de algunos materiales que el ministerio de Charles Stanley pone en manos de pastores, de congregaciones, de evangelistas, misioneros, para que en definitiva la palabra de Dios siga corriendo, el mensaje llega a los corazones en muchos idiomas. Y tengo aquí algunos aparatos que nos han dejado boquiabiertos, ¿no? De con qué excelencia estáis trabajando. ¿Por qué no nos resumes un poquito lo que ofrecéis, estas herramientas? Sí, uno de los principios de la Biblia, que se creó la Biblia, es para transmitir que otros reciban el mensaje como fue entendido por las primeras personas. Es por eso que nuestro principal material es la palabra de Dios. Pero en esta época de tecnología, el doctor Stanley ha dicho cómo podemos utilizar lo que el mundo está haciendo para destrucción, cómo podemos utilizar nosotros para bendición. Uh-huh. Entonces, de todos los rincones salen ideas y poner el contenido tanto del doctor Stanley como la palabra de Dios, la Biblia. Y así que el primer instrumento que salió con el propósito de ayudar a los soldados en Irak fue crear este pequeño aparato que se llama el mensajero, que es de recarga solar, contra golpes y también a prueba de agua, para que los soldados puedan recibir la palabra de Dios con la Biblia en su idioma, que era el inglés, y escuchar los mensajes. Luego de esto empezamos a recibir llamadas por correos electrónicos de parte de gente en Irak, de que querían el pastor más mensajes, y eso abrió las puertas de que esto se utilice no solo para los soldados. Hoy en día ponemos el contenido del Dr. Stanley en este aparato que también contiene un recibidor de radio FM, tiene la Biblia y tiene 2 idiomas en los cuales se puede escuchar los mensajes del Dr. Stanley. Para que la audiencia se haga una idea, funciona con luz solar, ¿verdad? Así es. La recarga es solar, pero también como es electrónico, puede cargarse con un cargador USB. Uh-huh. Y las llamadas no eran de soldados, esas que ya recibíais, sino de iraquíes que se habían encontrado o les habían regalado el aparato, se lo habían encontrado, ¿no? Así es, el Señor utiliza de una manera increíble. En el año 2008 recibimos un correo electrónico desde Tanzania. Y nos decían en un inglés muy cortado, envíennos otro pastor. Así que no comprendimos bien el mensaje y tratamos de ponerlo de la manera clara a qué se está refiriendo con el pastor, y nos mandaron la foto del mensajero. Entonces un equipo de En Contacto fue a encontrarse con ellos y descubrimos que alguien les regaló, y ellos empezaron a escuchar en familia, y luego otras familias se unieron, crearon su propia iglesia, y los mensajes del Dr. Stanley eran su pastor. Cuando se acabaron todos los mensajes, pues necesitaban otro pastor. Dentro del mensajero tenemos 30 predicaciones que se titulan Principios de Vida, del Dr. Charles Stanley, y 35 mensajes más que se titulan Mensajes de Discipulado. ¿Qué temas están dentro de ese dispositivo? Eso es algo complicado, poder resumir lo que el Dr. Stanley llega a las personas y qué es lo que se va a necesitar. Así que por 6 meses decidimos, un grupo de pastores que trabajamos con Ministerio en Contacto, qué temas son los que se van a utilizar. Uh-huh. Y pues se utilizaron temas muy generales que actúan con la vida de cualquier persona. Adversidad. ¿Quién no pasa por adversidad? Claro. Todos la pasamos. Falta de perdón. ¿Quién está con problemas de falta de perdón? Todos lo estamos.
económicos. Yo aquí en España creo que sí hay problemas económicos también, así que pega. Y tomamos mensajes que hablan de eso para apoyar a la gente a que pueda lidiar con estos problemas. Problemas de matrimonio, problemas de familia, problemas de educación a los niños. Y se escogió el número 35 de estos mensajes para ayudar a las personas a escuchar la voz de Dios, a saber que tienen que dar lo que Dios les da mucho, devolver eso en una manera de empezando con el 10% y muchos otros temas. Y el doctor Stanley hace 15 años más o menos escogió de sus fundamentos que él aprendió para su vida, los agrupó en 30 y esos son los que ahora es el corazón de la enseñanza ministerial, los 30 principios de vida del doctor Stanley. Y estos principios están intercalados con la palabra de Dios de manera que sean de ayuda. Entonces, eso es lo que estamos colocando en este aparato en los idiomas que nosotros hemos logrado alcanzar y seguimos utilizando. Por ejemplo, en este dispositivo, en este mensajero tenemos español e inglés, ¿no? Sí. Hacemos una prueba, ¿qué te parece? Vamos a hacerlo con español. Eso es radio. Radio. Ok. O sea, tú puedes coger radio en abierto. Que tiene esta linterna, ¿eh? De que ha alcanzado la vida eterna y de que tiene una relación personal con Cristo, ¿o acaso ha caído en el mismo error que muchos al pensar que su salvación depende de... Esos son los mensajes y podemos pasar a la Biblia. Vieron a él unos trayendo un paralítico que era traído Está Marcos. y como no podían llegar a él. Así Sí, que sí. tenemos 65 mensajes de una hora, tenemos la Biblia en audio, incluso la posibilidad de escuchar radio en abierto, FM. en FM. Yo como pastor o algún ministerio que nos está viendo, que nos está escuchando, ahí tenemos la linterna también, que quede constancia de que para alguien que está en una selva o para un soldado incluso, lo útil que puede ser, alguien que está durmiendo en una tienda, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos solicitar este tipo de mensajeros como una herramienta para que la palabra de Dios siga llegando? Así es, todos los instrumentos que se han podido desarrollar con el mismo contenido tienen diferente utilidad de acuerdo a la región. El África tiene una utilidad, en Latinoamérica la zona del Amazonas es una, la zona de las ciudades es otra, las zonas rurales, en Europa es diferente, en Asia es diferente. Nosotros hemos desarrollado 6 diferentes equipos que se llaman el laboratorio del mensajero. Y estos diferentes equipos los ofrecemos a los líderes y pastores para que ellos vean cuál es el que les va a ser de mayor utilidad. Por supuesto que el mensajero es el más popular porque tanto puede llevarse a un lugar u otro y simplemente prenderlo para escuchar y con eso está completo. Es el más popular, pero tenemos otros como la llave que la utilizamos, decimos que es la llave del cielo, pero es simplemente una llave USB que se puede colocar en los carros o en la computadora. En los para coches, escuchar. aquí en España serían los coches. Los coches. Ya no hay carros ahora. Los carros En los de caballos. son los de la compra, los de la compra. Ya. Los coches. Así que realmente esto también es de ayuda. Bueno, y hasta esto me ha sorprendido mucho. No sé si podemos Sí, desvelar por supuesto. el secreto. Sí, sí. Lo que parece una pluma o un bolígrafo, en realidad es la palabra de Dios también. Así Joel. es un banco de 8 gigas que se puede colocar a más de los mensajes, material que
querramos tener, guardar o pasar a otro lugar. Me imagino que en países donde es complicado llegar con la Biblia, Así es. con mensajes cristianos, esta es una buena forma de hacerlo. Es de mucha utilidad. No tratando de romper las reglas de ningún país, pero sí tratando de facilitar a aquellos que no tienen fácil acceso a la palabra de Dios, llevárselos de una u otra manera. De verdad que os felicitamos por estos materiales. Y para terminar, aunque sé que hay muchos más, porque nos habéis estado mostrando cómo estáis poniendo herramientas así en las manos de misioneros y de pastores, pero esta tableta que vendría a ser como toda una biblioteca en sí, vendría a ser como una especie de compendio de enseñanzas, predicaciones, Biblias, esto ya para pastores y líderes, porque entiendo que el Dr. Charles Stanley tiene una carga y un llamado de discipular a pastores y líderes, ¿verdad? Ese ha sido desde su principio el apoyar al líder, apoyar al pastor que no tuvo la facilidad de ir a un seminario, pero que tiene el llamado y que está ejerciendo el llamado, pero muchas veces ese llamado se ve limitado en cuanto al conocimiento. El doctor Stanley tiene una biblioteca personal muy grande y él decía, yo soy bendecido de poder tener estos instrumentos, ¿por qué no podemos bendecir a los pastores? Y uno de los hermanos dijo, sí podemos hacerlo, ahora podemos colocarlo en una tableta, todo ese contenido y llevárselos. Y él dijo, ¿comentarios bíblicos? Sí. Varias versiones de la Biblia, por supuesto. Los mensajes nuestros, por supuesto. Así que desarrollamos esta tableta, no sé cómo le llaman ustedes acá. Sí, tableta. una tablet. Y se coloca lo que son las Biblias, los cursos de formación cristiana, la vida de oración de un líder, diccionarios, enciclopedias, otros recursos. En otros recursos están los libros llamados ebook del Dr. Stanley, los que están para leerse así. Y también está el contenido del mensajero y los principios de vida y cursos de formación cristiana. Así que es una biblioteca completa para un líder que ha sido llamado pueda ir y consultar y hacer sus mensajes y enseñanzas para las personas como realmente el Señor lo intenta hacer. Joel, alguien nos está escuchando y dice, bueno, me están vendiendo una tablet o un material, esto es teletienda cristiana, ¿cómo manejáis estas tablets? Porque hemos estado hablando incluso de unos talleres de capacitación de liderazgo. La finalidad no es estar vendiendo nada. Explícanos un poquito de qué forma trabajáis con el liderazgo. Así es. El doctor Stanley recibió su primer llamado al ministerio y lo primero que él recibió del Señor es que todo lo que se provea sea sin costo alguno. Y Dios iba a encargar de proveer las finanzas para esto. Por lo tanto, todos los instrumentos que tenemos son completamente gratuitos. Bueno, para los pastores y ¿alguien líderes. ¿Pagará esto? ¿De dónde sale todo, Así es. esta economía? Las donaciones que se reciben de personas que han visto efectivo el ministerio del doctor. Una de las cualidades de los americanos es que cuando algo es probado, algo se ve que tiene fidelidad, ellos apoyan a eso. Entonces, muchos donantes han visto la efectividad de la obra de Dios en Ministerios en Contacto y son donantes fieles. En la época en que los Estados Unidos hubo un problema de bajón económico por el año 2007, 8 y 9 más o menos, muchos ministerios tuvieron que reducir a la mitad sus funciones porque las donaciones bajaron mucho. Increíblemente, Ministerios en Contacto no ha bajado ni un solo año, ni aún en esa época. Wow. Por el contrario, ha subido.
Y yo creo que esa es respuesta directa de lo que Dios le habló al Dr. Stanley. Ahora, muchas personas van a decir, pero en online sí hay costos. Por supuesto, vendemos el material, pero lo que sacamos es el costo de producción. No lo vendemos para hacer negocio. No hay un profit, no hay una ganancia. Es simplemente cubrir el costo. Y esto lo distribuimos principalmente en Estados Unidos porque hay muchas complicaciones, sobre todo con lo que son CDs o DVDs. Hay mucha complicación internacionalmente. Entonces, todo lo que nosotros ofrecemos a los líderes, incluso no siempre son líderes, son iglesias que quieren llegar a los presos de su ciudad. Nos dicen, necesitamos 500 de estos aparatos. Nosotros los proveemos de manera completamente gratis, incluso el envío es gratis. Lo único que pedimos cuando es internacionalmente es que se aseguren de que la ley de aduanas les permita pasar sin costo o que ellos cubran ese costo. Fuera de eso, nosotros cubrimos completamente con todo. Tremendo. Por ejemplo, nosotros como pastores podemos usar este material para formarnos, para de alguna manera echar buenas raíces en la palabra de Dios, con la tableta, con los mensajes, principios de vida del Dr. Charles Stanley, ¿o es un material más bien para nuevos creyentes? Yo creo que la palabra de Dios es efectiva para cualquier persona que quiera ser alimentada. Tanto para el Dr. Stanley, dice en sus mensajes, la palabra de Dios es tan clara que un niño de 5 años la puede entender. Y es tan profunda que un masterado en teología nunca llegará a completamente entenderla, porque es tan profunda como es tan simple. Entonces, los mensajes del Dr. Stanley van orientadas en eso, a una audiencia general. Aquel que necesita ser alimentado va a ser alimentado. El que necesita aprender más va a ser desafiado. Y aquel que ya sabe puede también ser guiado por medio de esto. Entonces, los mensajes del Dr. Stanley no están guiados. Nosotros, a manera de poner buen camino a los recursos, buscamos que esta clase de instrumentos que no son baratos lleguen a manos de personas que realmente lo necesiten. Y creemos que esta tablet no es para jugar en la casa, porque sí, tú puedes abrir y poner juegos, porque es un tablet. No se puede sellar eso. Entonces, si los distribuimos de manera al azar, creo que va a darse no el uso correspondiente. Entonces buscamos que sean pastores que realmente necesiten y entonces nosotros los proveemos. Por esto hemos creado un taller, un curso de 2 días y medio para pastores y a ellos les proveemos el material. Y cuando ellos han captado la idea y desean instruir a otros a manera muy individual, vemos y proveemos el material para ellos también. Así que podemos tener ese curso en diferentes regiones de España. ¿Dónde tenemos que dirigirnos? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros? Por ahora, la persona en español encargada de esto soy yo, pero tenemos un grupo de gente trabajando. Pueden canalizarlo por medio de mí. Mi correo electrónico te lo voy a dejar para que esté disponible. No es complicado, es Joel @ y las palabras en contacto en inglés, que es intouch.org, intouch.org. Ese es mi correo electrónico y yo estoy siempre gustoso como pastor trabajar en conjunto y apoyar y por qué no recibir. Una de las cosas, y tal vez me desvío un poquito, es que cuando este curso lo damos, el que sale más bendecido siempre soy yo. Claro. Así que
Los pastores me dicen, hemos dado en Cuba, hemos dado en Latinoamérica, me dicen gracias, nunca han venido con esto material y esto a regalarlo, siempre han venido con un propósito y siempre han venido a las ciudades grandes, nunca han venido a nosotros los que no tenemos esa luz. Entonces yo creo que la labor del doctor Stanley está teniendo efectividad y está teniendo bendición para el que recibe como para el que da. Así es, y por eso el respaldo del Señor todos estos años. Amén. Gracias, y vamos a seguir orando por vosotros, pero también alimentándonos con los materiales y con los programas que estamos aquí siempre cada semana viendo al doctor Charles Stanley. Ahora conocemos mejor su ministerio, escuchándolo en la radio, y vamos a tener incluso algún otro material gracias a la visita del pastor Joel Zaldumbide. Gracias de verdad, Joel, por estar con nosotros. No, para nosotros una gran bendición, y de parte del doctor Stanley el amor en Cristo, y para cualquier cosa que podamos ser útiles en el avance del Evangelio en las naciones y sobre todo en este país, nosotros estamos a las órdenes. Un saludo muy, muy cordial y fraternal de parte del doctor Stanley, y si usted nos escucha, denos un correo electrónico diciendo me gustaría escuchar esto o gracias por este mensaje, porque esas son las cosas que nos ayudan a que nosotros podamos acudir a nuestros donantes y decir la palabra del Señor está llegando. Está llegando, efectivamente. Creo que es una forma sencilla, práctica, pero efectiva de que el Evangelio se siga fortaleciendo y muchos conozcan el amor de Cristo Jesús. Seguimos aquí en Radio y en Televisión Vida. Hasta ahora.